Una infancia rota, un pasado oscuro y un final que nadie esperaba. Esa madrugada, la casa parecía un escenario de porcelana. Pasos amortiguados sobre mármol, un reloj que soltaba un único suspiro cada minuto, cuadros que miraban sin piedad. En la cocina, bajo la lámpara cálida que proyectaba un óvalo de luz sobre la mesa de madera, Sofía sujetaba al niño contra su pecho. La casa pertenecía a la familia de otros. La cuna había sido colocada en una habitación que no sentía suya. Las mantas olían a detergente y colonia cara. Pero allí, en esa hora silenciosa, nada de eso importaba. Lo único que importaba era la pequeña boca que buscaba consuelo, el calor de la piel, la costumbre antigua de arrullar con el propio latido. Ella recordaba el tacto de otra infancia que ya no estaba, el cabello fino de Lena, la risa ahogada en una noche de fiebre que nadie pudo apagar. Venía de esa pérdida la precisión con que Sofía aprendía a sostener, a ofrecer, a reparar lo que el mundo había roto. Madresa aparecía en su boca como una palabra que encogía el espacio entre dos heridas. Trabajadora doméstica era lo demás, la manera en que doblaba toallas, la forma en que barría migas invisibles. Pero aquella madrugada, mientras fulminaba el sueño, alguien había tomado una foto. No fue una cámara profesional, fue un gesto, el destello de un móvil a través de la puerta entreabierta, un retrato furtivo que robaba la ternura y la volvía noticia. La foto mostraba a Sofía de perfil, con el cabello suelto, la barbilla inclinada hacia el niño. En la imagen, la casa de mármol quedaba como un telón distante. Fue suficiente. En 15 minutos, la imagen caminó por la ciudad como si tuviera patas. Grupos de mensajería, redes con dedos afilados, titulares que buscaban rabia y asco. En la foto se leía la versión que cada lector quisiese poner. Para algunos, era una violación de la intimidad. Para otros, el retrato de una madre desinteresada que alimentaba fuera de su lugar. Para otros tantos, la prueba última de que la unión entre cuna y sangre podía ser puesta en duda. Sofía no supo de la filtración hasta que la asistenta mayor, Margarita, la llamó por el pasillo con la voz trémula, sosteniendo la taza de té como fuera un talismán. «Sophie, tienes que ver esto». En la pantalla, las palabras eran más contundentes que el frío. Escándalo en la mansión, la trabajadora doméstica amamantando al bebé. Fue como si al pronunciarse esas palabras el aire hubiera perdido calor. Sofía sintió el pecho apretarse, no tanto por la vergüenza, esa palabra le parecía lejana y torpe, sino por el peso de lo que esa imagen removía. Recuerdos, pérdidas sin cerrar, la fragilidad de una maternidad que debía ser respetada, aunque fuera adoptiva, alquilada, prestada. En la habitación de al lado, Alejandra dormía con la muñeca entre los brazos, ajena al ruido de la ciudad que empezaba a despertar. Valeria, la hija mayor de la familia acomodada, encendió la televisión con gesto cortante. En la pantalla, rostros y voces que olían a judiciario. Diego, que semanas antes había propuesto a Sofía un café para agradecerle por cómo había cuidado al niño, miraba desde el marco de la puerta con una expresión que intentaba ser de apoyo y no sabía aún cómo no traicionar orgullo y cómplice nervioso. La mansión se fracturó en conversaciones superpuestas, en reproches que buscaban un culpable fácil. No era solo la foto, era todo lo que la foto activaba. Preguntas sobre los límites del afecto, sobre quién tiene derecho a decidir quién es madre y quién no, el dinero que compra soluciones, los gestos que reparan o que rompen. Al otro lado de la ciudad, la prensa empezó a discutir si aquello era una intromisión o una denuncia. En una radio, una voz argumentaba que la familia tenía derecho a proteger su intimidad. En otra, se planteaba que la exposición de esas desigualdades era, precisamente, el deber de la prensa. El debate no consideraba a la mujer que sostenía al niño. Hablaba sobre ella, como quien analiza un fenómeno, sin nombre, sin pasado. Sofía encendió la radio en la cocina con manos que no dejaban de temblar. Quería comprobar la versión que ya corría, quería oír lo que sobre ella se decía, pero las palabras duras no llegaban hasta su pecho,
Lo que la atravesaba eran los silencios. El de su propia casa, el de Elena cuando dejó de respirar, el de su madre que en el pueblo había aprendido a no preguntar demasiado. Margarita la sentó y le puso la taza caliente entre las manos. «Tienes que estar fuerte, hija», le habló como quien une los hilos de una colcha rasgada. Sofía pensó en la manera en que las rutinas la habían salvado muchas veces, los desayunos a la luz del amanecer, el silencio de la cocina antes de que la casa se llenara de pasos. Estas manos habían besado más de una frente febril, sabían cómo sostener un grito sin romper las cosas. El primer bloque de la noche fue el más íntimo y el más brutal. Mensajes, llamadas perdidas, el pitido incesante del móvil de Valeria que recibía amenazas de privacidad por parte de una audiencia feroz. Los rumores se hicieron ríos que buscaban océanos. Algunos proponían que el niño era fruto de una relación secreta. Otros sugerían que podía haber existido un intercambio en el hospital al nacer. Eso último era una palabra que sin embargo empujaba un resorte dentro de Sofía. Intercambio. Recordó, de forma difusa y punzante, un rumor que alguna vez escuchó entre señoras del barrio cuando trabajaba en otra casa. Historias de pulseras, de bebés confundidos, de sobres que cambiaban manos. Eran relatos que ella había archivado en un cajón como quien deja la ropa vieja, porque la vida pedía avanzar. Pero la foto devolvía todo eso con un brillo ominoso. Si esta historia te toca, quédate y suscríbete. Quédate para escuchar cómo sigue. La mañana se abrió con un silencio más denso que la noche. La gente en la ciudad hablaba en voz baja, como para no despertar algo. En el portal del hospital privado, una enfermera, Clara, caminaba con el linimento todavía en la muñeca. Clara era joven, de manos rápidas, evidente cansancio en los párpados. Tenía la costumbre de mirar las cosas 2 veces, de comprobar que las etiquetas coincidieran con los nombres. Había trabajado allí años y conocía cómo las fechas, los sobres y las pulseras podían traicionar la memoria. El hospital era un lugar que respiraba tecnicismos, historiales, sellos, un laberinto de papeles. En su pecho, la responsabilidad. En la cocina de la mansión, la pregunta por la pertenencia tenía el peso de un veredicto que aún no había sido dictado. La filtración hizo que muchos pusieran las manos donde no correspondía. Fernando, hombre de negocios con más recursos que escrúpulos, fue el primero en convocar al despacho. Su respuesta inicial fue de defensa, proteger la reputación de su casa. Pero en las horas siguientes, su determinación mostró matices oscuros. Gestos apresurados, llamadas que terminaban con la palabra «solución» susurrada. En algún encuentro que nadie registró, según rumores que empezarían a circular, hubo una oferta a cambio de silencio. Dinero que prometía acallar la curiosidad. Un sobre que cambiaba muchas cosas. El dinero, en aquella articulación, no solo compraba una versión, pretendía borrar un gesto íntimo y devolverlo a la categoría de objeto que se puede decidir por el dueño más fuerte. A la cocina llegaron periódicos impresos con titulares que, como cuchillos, buscaban la trama más vendible. Madre por fuera, servidumbre por dentro, decía una portada con una tipografía que olía a condena. En redes los comentarios se multiplicaban. Defensores de la privacidad, moralistas, hombres con opiniones sobre lo que una trabajadora debía o no hacer. Entre algunos comentarios, la crueldad no era deliberada, sino la manifestación de una convicción, que la maternidad merecía un pedigrí y que cualquier desviación era una decepción pública. Sofía, al recoger un recorte, sintió cómo la palabra pertenencia se le cerraba en la garganta. No buscaba discusión, buscaba alimento, compañía, verdad. Fuera del salón, en el barrio donde había crecido, el rumor tenía otras tonalidades. Vecinas que la vieron de niña comentaban con tristeza. Siempre supo cómo cuidar. Había en sus palabras más memoria que juicio. En la iglesia del pueblo, una señora mayor dejó una nota en el buzón de Sofía. Que Dios te acompañe. Las madres son muchas cosas. Las notas eran bálsamos improvisados. No borraban la exposición,
pero recordaban que la ciudad no era un bloque uniforme de condena. La vida, como siempre, era una red de manos que se sostienen. Mientras los periódicos arrojaban opiniones, la casa vivía la tensión interna. Valeria exigía explicaciones, Diego evitaba las confrontaciones y buscaba a Sofía con ojos que pedían permiso para ser humanos. En el despacho, la familia discutía la conveniencia de hablar públicamente, de contratar a un gabinete de prensa, de llamar a abogados. Para Sofía, esas decisiones parecían hablar de una distancia que no podía salvarse con discursos ni abogados. Había cosas que no se recomponían con estrategias de comunicación. Lo que pedía era la ternura de quienes entienden el valor de una noche mal dormida, de una mano que seca una lágrima sin hacer preguntas. En ese remolino surgió la figura del periodista independiente. No era de los grandes canales, era alguien que trabajaba con paciencia y con libretas gastadas, alguien que sabía que una historia no siempre es lo que aparenta en la superficie. Su teléfono vibró con un mensaje anónimo. Hay algo más que una foto. En la nota no había nombres, solo una dirección y la promesa de documentos. El periodista, que llevaba años buscando historias de injusticia y verdad, sintió el olor de lo pendiente. Sabía que una filtración puede ser instrumento de denuncia o herramienta de daño, que entre esas dos posibilidades se esconde el deber ético. Decidió ir a la dirección marcada, con la sensación de entrar a una trampa o a una liberación. Al principio, la narrativa pública se salió del eje. Algunos cartografiaban el acto como un desliz íntimo, otros la leyeron como una señal de un orden social roto. Sin embargo, dentro de la familia, la foto encendió disputas más concretas. ¿En qué medida el personal de servicio debía ser visible? Si ciertos comportamientos fortalecían estereotipos ya cansados. Margarita, que había visto pasar muchas vidas por la casa, se mantuvo prudente. Su lealtad no era a la mansión, sino a los gestos humanos. Fue ella quien, con un algodón en la mano, preguntó a Sofía si quería ir a su casa, si necesitaba que alguien la llevara al médico, si había comido. En su pregunta había la sabia costumbre de quien conoce el remedio pequeño para un problema gigantesco. Taza caliente, hombro, silencio compartido. La filtración delineó los contornos de un conflicto mayor que la imagen original. Preguntas nuevas nacieron. ¿Por qué alguien había decidido tomar esa foto? ¿Qué fuerza impulsó a difundirla? Había interés en señalar a la trabajadora como un elemento expendable. En los círculos íntimos de Sofía, la hipótesis sobre un error hospitalario comenzó a dejar de ser mera cháchara y a transformarse en un rumor con posible sustento. Pulseras intercambiadas, registros mal cotejados, cartas perdidas en administraciones que miraban hacia otro lado. No era una afirmación, era una inquietud que pedía ser investigada. Sofía se encontró sola en la cocina una tarde, con el bebé dormido en la mecedora, balanceándose con una periodicidad que imitaba la respiración humana. Abrió una libreta que llevaba años escribiendo en la noche, un cuaderno de tapas desgastadas donde volcaba recuerdos, pequeñas confesiones, listas de compras y nombres de personas que la habían ayudado. Allí estaba una entrada con la letra temblorosa de la última vez que pensó en Elena. Elena, te busco en la cuna de otros. No te llamo por miedo a perder el nombre. La frase resonaba con una honestidad que dolía. Escribir le permitía nombrar la ausencia sin exponerse al juicio de la plaza pública. En la página siguiente había un dibujo de una nana que su madre le cantaba, una melodía rota en versos. Sofía comenzó a tararearla a media voz y el niño abrió los ojos como si reconociera la forma de la canción. La ciudad, en tanto, no esperó el resultado de ninguna investigación. En cafés, la conversación giraba alrededor de la foto y de la persona que la había tomado. En un informativo televisivo, un comentarista utilizó el asunto para hablar de moralidad pública. A veces la gente olvida que detrás de cada titular hay piernas temblorosas, camas sin hacer y desayunos que se vuelven pruebas de resistencia. Para Sofía,
El rumor tenía el sabor amargo de la invisibilidad interrumpida por la luz de una cámara. En la casa dio la cara la complicidad más sutil, miradas que evitaban el encuentro, palabras amables que no alcanzaban a tocar la piel. Pero también hubo gestos que juntaban lo deshecho. Diego, en la intimidad de una conversación, le ofreció acompañarla a todas las gestiones. «No quiero que lo haga sola», dijo. Sus palabras eran torpes, pero venían de un lugar que no quería perder lo que empezaba a tener de auténtico: la habilidad de cuidar sin pretensión de dueñesía. Sofía, que sabía el valor de las promesas pequeñas, asintió sin pedir nada más. Mientras tanto, en la sección de maternidad de un pequeño periódico local, la periodista que había recibido el mensaje misterioso abrió la caja que le aguardaba en la puerta de su despacho. No había cámaras, no había luces, solo un sobre grueso y una nota sin remitente. Dentro, una pulsera de hospital con letras borroneadas y una copia fotostática de un registro. La tinta estaba corrugada, como si hubiera sido escrita bajo la lluvia. La nota decía: «No todo lo que parece escándalo es culpa de la mujer que cuida». No era una explicación, era un empujón hacia la curiosidad responsable. La periodista, que sabía que cada sobre anónimo podía cambiar una vida, dejó el contenido sobre la mesa y pensó en la responsabilidad de armar una historia sin convertir a las personas en objetos de exhibición. Mientras la ciudad se repartía en bandos, el hospital empezó a recibir preguntas. Los administrativos se volvieron fríos y ceremoniosos. Certificados, listas de control, el lenguaje de quien cubre sus huellas. En un despacho interior, un médico con bata blanca se frotaba las sienes. Julián Martínez era su nombre, o al menos así le decían las carpetas. Su expediente mostraba horarios que no cuadraban, llamadas que dejaban mensajes en el buzón y una mirada que intentaba explicar lo que ya no tenía vuelta atrás. No todos sus actos eran visibles en esos papeles. Había decisiones íntimas, ofrecimientos que se iban formando en voz baja, dinero que se promete para resolver algo, cheques que se mueven como palomas mensajeras. Nada, sin embargo, parecía todavía público. El rumor era una fractura lista para abrirse. La empatía, en este primer tramo, no es una solución, es el grado de atención que alguien decide poner. Para las mujeres que conocían a Sofía desde siempre, la foto era una injusticia, una violencia menor comparada con la violencia que ya vivían en silencio, la precariedad, la maternidad con fecha de vencimiento, la diferencia entre la casa y el hogar. Para otros, era apenas una imagen para juzgar. Entre ambas posturas, la vida continuaba con su lento remedio de gestos. Vecinas que trajeron una tarta, una profesora que ofreció una plaza en la guardería, un párroco que habló en voz baja de la necesidad de acoger. Estas fueron las pequeñas reparaciones que empezaban a funcionar como banderillas, no remedios absolutos, pero manos que sostienen. Esa tarde, cuando la luz iba cayendo, Sofía fue al porche, miró el jardín y pensó en la posibilidad de que el niño creciera con dos historias confrontadas, la de su crianza y la de una foto que lo marcaba antes de aprender a hablar. Sintió miedo por eso, por el murmullo que podría seguirle. Pero también sintió una determinación elemental, que la infancia se hace con ritmos, con canciones, con tazas a media tarde y con la paciencia de quien vuelve a coser una prenda desgarrada. Llevó al niño a su pecho, cerró los ojos y por un momento la ciudad, con sus titulares y sus juicios, fue un rumor lejano. Mientras tanto, la periodista colocó la pulsera sobre el teclado. En su libreta empezó a trazar una lista de preguntas. ¿Existe la posibilidad de una confusión hospitalaria? ¿Quién podía haber tenido interés en filtrar la foto? ¿Qué vínculos económicos había detrás de esa mansión? Preguntas que, lanzadas al vacío, encontraron pronta respuesta. Alguien le llamó. Al otro lado, una voz anónima le ofreció una grabación, una conversación que iba a cambiar la dirección de su reportaje. La grabación tendría pruebas, la grabación podría señalar culpables, la grabación podría también convertirse en otra arma.
La noche terminó con un consentimiento al borde. La periodista presionó el botón de grabación y dejó que la cinta corriera. Mientras tanto, en la mansión, Sofía guardó su libreta en un cajón y se permitió el lujo de llorar en silencio, sin exhibir su pena, como quien recoge hojas que vuelan al viento. Las calles, por su parte, seguían llenas de personas que leen titulares con la tranquilidad de quien cree que la realidad se compone solo de lo que le conviene entender. La historia, en ese momento, ya no era solo la imagen tomada en la madrugada. Era un nudo que englobaba la vida de una mujer que había perdido una hija, la comodidad de una familia que temía por su reputación, la curiosidad de una prensa con ética, y la posibilidad de que la verdad encontrase su camino por entre papeles y testimonios. Había además una sombra que se alargaba, la de la corrupción que puede atajar una investigación si quien tiene poder decide que vale la pena comprar silencio. La primera parte de esa contradicción da paso a preguntas que no esperan respuestas fáciles. La ciudad se prepara para saber, y sin saber, cada uno toma partido. Sofía, en cambio, decide ocuparse de la casa, de la siesta del niño, de cantar sin forzar la garganta. Sabe que el paso siguiente no lo puede controlar por completo. Puede, en cambio, seguir cuidando. En silencio, en una oficina sin ventanas, la grabación aguardaba ser escuchada, y en la cocina de la mansión, una foto que debía ser un gesto íntimo se había vuelto un detonante público. La fragilidad de una infancia se había expuesto al juicio de una ciudad que, en su prisa por entender, olvidaba que detrás de cada imagen hay cuerpos con historias. Y en ese escenario de rumores y papeles, la vida continuaba con sus reparaciones mínimas. Una nana al anochecer, una vecina que trae pan, un niño que abre los ojos al mundo sin saber que ya es el centro de una polémica. La confrontación entre la privacidad y la colección de pruebas apenas comenzaba. A la luz de ese contraste, la ciudad se dividió en conversaciones que eran a veces duelos de vocación. Unos querían escarbar hasta el final, otros cerrar para no romper más vidas. En medio, Sofía intentaba hacer lo único que sabía hacer con cierta regularidad: cuidar. Pero la paciencia del cuidado se vio pronto enfrentada a la mecánica lenta y brutal de una investigación. La periodista dejó la grabadora sobre la mesa del despacho y apoyó la frente en la palma de la mano. Había oído la cinta 2 veces ya. Al cerrar los ojos, le vinieron a la cabeza los sonidos de los pasillos del hospital, el eco de una voz que decía «No se preocupe, señora», y el cliqueteo de una impresora que expide nombres como si fueran facturas. Decidió que lo responsable no era publicar una foto ni un titular que explotara la pena de una mujer. Lo responsable era construir un relato que exigiera respuestas. Hizo una lista: testigos, documentos, horarios de nacimientos, nombres de los que entraron y salieron del quirófano aquella madrugada. La primera llamada fue para Clara. La enfermera dudó un segundo, contuvo la respiración y aceptó. Pactaron un encuentro en un bar discreto, lejos de cámaras, lejos de colegas. Clara llegó con las manos marcadas por el jabón, la mirada con la punta de un cansancio antiguo. Hablaba poco y miraba a la terraza como si quisiera leer el nombre de alguien en las terrazas vecinas. Bajo la mesa dejó un sobre con 2 hojas fotocopiadas y una pulsera enrollada. La periodista, sin preguntas sensacionalistas, miró los objetos como quien observa una evidencia que pide ser tratada con cuidado. Clara contó lo que había observado: rotulación rápida, una noche de turno con una sobrecarga de partos, un sistema que se desborda y entonces errores. No narró con ese dramatismo que venía en los tabloides, describió procedimientos, lugares donde las etiquetas pueden caerse, momentos en los que el cansancio es más peligroso que la mala intención. Dijo algo que no aparecería aún en la portada, pero que luego sería determinante. Vi a una mujer salir llorando a la puerta del hospital aquella noche. No supe su nombre. Pensé que era una madre con problemas. Guardé su pulsera. El sobre que la periodista tenía sobre la mesa no era una prueba concluyente. Era un hilo. Decidió tirar de él con cautela. Habló con un abogado amigo que conocía casos de maternidad y derechos, y éste le recordó que, en ese terreno, cualquier filtración podía dañar más que esclarecer si no se ejercía prudencia.
La periodista tomó nota, escribió una pieza que no ofrecía juicios sino interrogantes, y la publicó con la precisión de quien quiere que los hechos emerjan sin convertir a las personas en titulares. El texto hablaba de procedimientos, de la posibilidad de un error administrativo, de la existencia de una pulsera y de 2 nombres que aparecían en el mismo parte de nacimientos de esa madrugada. No era una acusación, era una invitación a investigar. La reacción fue inmediata. Los medios sensacionalistas comenzaron a cacarear. Algunos canales pedían la cabeza del director del hospital. Un programa de madrugada habló de escándalo y de limpieza de reputaciones. Pero también hubo voces cautas, especialistas en ética, una asociación de matronas que reclamaba protocolos más rígidos, y sobre todo, una lluvia de llamadas anónimas que ofrecían más papeles, más pistas. El rumor dejó de ser rumor y empezó a parecer una trama con aristas. En la mansión, la noticia de que existían registros que podrían incluir el nombre de otra mujer en esa misma fecha removió de nuevo a la familia. Fernando cerró su despacho con la puerta, apretó el teléfono y lanzó órdenes con la mezcla de miedo y orgullo que siempre acompaña a quien teme perder el control. Sus estrategias fueron sutiles al principio. Presionar para desacreditar a la periodista por filtrar sin verificar, contratar consultores de comunicación, sugerir que todo era un ataque interesado por parte de la competencia. Pero las conversaciones a puerta cerrada fueron dejando escapar, sin querer, líneas que hablaban de pagos para resolver, de un médico con voluntad de negociar. Estas expresiones llegaron, como gotas que se filtran por una tubería vieja, a oídos que no debieron oírlas. La prensa responsable siguió la pista del sobre. El abogado de Sofía, que apareció en escena en cuanto supo que la mujer necesitaba representación, pidió medidas cautelares, que nadie publicara imágenes del niño, que se protegiera la intimidad del menor y de su madre, que se preservara la cadena de custodia de cualquier evidencia. El tribunal no tardó en expedir órdenes de protección para el niño y para Sofía, conscientes del riesgo que implicaba la exposición pública. Fue la primera vez que la ley pareció ponerse del lado del cuidado antes que del espectáculo. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de pequeños golpes y de algunos grandes avances. La periodista recibió en su despacho un USB con archivos. En él había listas de pacientes, una foto borrosa de una pulsera enrollada en una mesa de curas y algunos mensajes entre el médico y una persona no identificada que hablaba de solucionar lo que conviene. El periodista llamó al letrado de Sofía. Juntos acordaron que la información debía presentarse al juzgado. Llegaron a un convenio: verificar sin precipitar el contenido, entregar una copia a la fiscalía para que abriese una investigación formal sobre la posible confusión de bebés. En el hospital, la gestión fue más complicada. El director, con un despacho impecable, intentó contener el daño con comunicados que hablaban de investigación interna y de colaboración con las autoridades. Pero las declaraciones oficiales nunca se tornan en evidencias. El rumor de las pulseras intercambiadas caló entre empleados y provocó que algunos, como Clara, comenzaran a sentir la presión de quienes preferían el silencio. A los pocos días, Clara recibió una llamada que no le gustó. Un desconocido le pidió que no se inmiscuyese, que lo que ya estaba enterrado debía quedar así. Ella, que había visto la mirada apagada de madres en pasillos, comprendió que su decisión la pondría en una frontera peligrosa. Aún así, envió a la periodista una copia de una nota interna en la que se registraban observaciones sobre la rotulación de pulseras en la noche en cuestión. Mientras tanto, en la mansión, Valeria continuaba sintiendo que la imagen era una afrenta personal. Sus conversaciones con amigos del barrio y con su círculo social se habían convertido en un repliegue de orgullo herido. Sin embargo, no todo era teatralidad. Ella misma empezó a mirar con otros ojos al niño. Verlo dormir, con esa fragilidad que iguala a los seres, le provocó un corrimiento interior. No era una transformación instantánea,
Era una serie de pequeñas grietas que dejaban entrar un poco de luz. Diego, que había sido puente entre mundos, actuó como moderador, exigió explicaciones, pero también pidió prudencia. Si hay algo que la ley diga, que la ley diga, repetía con esa torpeza que busca ser justa sin conocer todas las rutas. En el juzgado, la fiscalía abrió diligencias. La presentación de documentos por parte de la periodista ayudó a que la investigación no quedara simplemente en el rumor. Se pidió la custodia provisoria del niño con finalidades de protección y se ordenó la práctica de diversas pericias, cotejo de registros, búsqueda de cámaras en el recinto, entrevistas con el personal de aquel turno. Uno de los procedimientos fue recoger muestras para un análisis genético, una toma de saliva sencilla del niño, una de Sofía y otra de la familia que había criado al bebé. Las muestras permanecerían selladas hasta la orden judicial pertinente, la cadena de custodia se respetaría con escrupulosidad. La expectación subió hasta volverse insoportable. En la sala de estar de la mansión, la televisión encendía debates sobre la intimidad. En el barrio la gente hablaba de pulseras y de deberes éticos. Para Sofía, aquellas gestiones legales eran un paisaje que no le pertenecía. Lo suyo seguía siendo lo práctico, darle de comer, dormir cuando el niño dormía, llevar una lista con nombres de vacunas en un bolsillo. Pero la espera también tiene efectos, hace que la memoria afile sus dientes. En las noches en las que la ciudad parecía dedicarse a observarla, Sofía tomó una decisión que cambiaría la marea. Escribir sobre su propia pérdida en voz alta, con un abogado al lado que aseguraba que todo lo que ella contara podía servir para algo más que aliviar su pena. Entregó al letrado una declaración, breve, sin florituras. Contó dónde había estado esa noche de hace meses, cómo había llegado al hospital, cuánto tiempo había estado allí, describió a una enfermera que la atendió con rapidez y a un momento en que alguien le dijo, «Ya puedes descansar». Habló de la salida apresurada, del trajín, del olvido de un número, de un bolsillo con una pulsera. No buscó la piedad ni la compasión, simplemente puso su voz. Aquella declaración, cruzada con las notas de Clara y con los registros aportados por la periodista, comenzó a dibujar un patrón. A mediados del proceso, ocurrió lo que muchos habían intuido, pero nadie había visto llegar tan claramente. Comenzó a emerger la figura de Julián Martínez con un perfil menos impoluto del que su currículum describía. Julián era de esos médicos que saben moverse entre la precisión y la comodidad, que dejan su huella en la estadística sin contaminarse las manos con la política del hospital. La investigación encontró entre llamadas y recibos una transferencia bancaria que no cuadraba con su sueldo. No era la prueba absoluta, pero era un eje que forzó una pregunta. ¿Había aceptado Julián un pago para modificar una hoja de registro o para facilitar un trámite que habría impedido levantar sospechas? La presión sobre el médico creció hasta hacerlo humano. No todas las personas actúan por simple maldad. En la instrucción aparecieron contextos que ablandaban, pero no justificaban. Una deuda heredada, una esposa que había perdido un trabajo, la sensación de que un pago no era sino un expediente más de una economía que todo lo compra. Julián, cuando se vio rodeado por las evidencias, aceptó colaborar y pidió hablar con su abogado. En una declaración que sería clave más tarde, admitió haber recibido dinero de alguien del entorno de la familia para acomodar ciertos papeles. Dijo que no había intercambiado bebés a propósito, pero que había dejado pasar la burocracia allí donde no debería haberla dejado. Su voz, en la sala de interrogatorios, fue pequeña, quebrada. La declaración de Julián abrió la puerta a otra vía, la de la responsabilidad compartida. No era la novela del villano solitario, era más bien la red de decisiones pequeñas y codiciosas que tejen negligencias. Fernando, al conocer la filtración de su transacción, intentó ahora reparar con recursos legales y con un lento deshielo en sus canales. No fue un arrepentimiento inmediato ni una confesión pública. Fue la conciencia de que la reputación se salva a medias cuando la evidencia social crece y que a menudo es más barato legalmente reconocer y negociar que enterrar todo. Se habló de acuerdos extrajudiciales, de medidas de reparación, de contratos de confidencialidad y también de la posibilidad de pedir disculpas públicas que valieran algo más que palabras.
La fiscalía, sin embargo, siguió su curso. Los peritajes se centraron en reconstruir la cadena cronológica de nacimientos. Los registros mostraban 2 partos en intervalos cercanos. Las pulseras, cuando pudieron cotejarse, evidenciaron coincidencias de un mismo lote, y algunos informes de enfermería tenían anotaciones cruzadas. En ese entramado, la prueba genética ofreció la claridad que la sala de espera pedía a gritos. El laboratorio forense, con su atmósfera fría de tubos y centrifugadoras, entregó un informe que no podía leerse como una sentencia moral, pero sí como una evidencia científica. La probabilidad estadística de relación biológica entre el niño y Sofía superaba ampliamente los parámetros de coincidencia casual. La noticia no fue un titular fulminante, fue una hoja que se deslizó en el expediente y que en instantes se convirtió en el detonante de un alivio y de nuevos conflictos. Para muchos, la confirmación genética era una puerta a la justicia, la verdad había salido a la luz. Para otros, era un argumento que abría heridas. ¿Qué derecho tenía la prensa a remover tanto? En el juzgado, la sala se llenó de rostros que medían cada palabra. La jueza, con la seriedad que pide en esos momentos, decidió una medida provisional acorde con la complejidad del caso: custodia en régimen de convivencia. Durante 6 meses, el menor permanecería en la casa bajo un régimen que permitía que Sofía pasara tiempo con él y que la familia conservara presencia, en espera de una decisión más definitiva tras informes sociales y psicológicos. La medida no cerraba puertas, era, en palabras de la magistrada, una respuesta cautelar que prioriza el interés del menor y la construcción de un entorno que promueva su bienestar. Las cámaras captaron la salida del juzgado, pero nadie esperaba gritos ni exaltaciones. Fue un desenlace con mucho de lo que la ley hace peor: la imposibilidad de cerrar, la resolución intermedia que manda a los protagonistas de vuelta a la cotidianidad con una etiqueta nueva y pesada. Sofía salió con el niño entre los brazos y la mirada entera. No había triunfo en su sonrisa, solo la responsabilidad que trae la certeza. Margarita la recibió a la puerta de la mansión con un té, una manta y la calma que solo dan las manos conocedoras. Poco a poco, le dijo, sin prometer milagros. Lo que vino después fue un territorio de reajustes. La convivencia provisional demandó de todos una habilidad que no se compra en los manuales, la de rehacer los cauces del afecto sin que aparezcan los fantasmas del rencor. En la práctica eso significó noches compartidas, comidas observadas bajo cuestionamientos y conversaciones que oscilaban entre la capacidad de pedir perdón y el orgullo herido que aún ardía. Diego, que había sido un apoyo desde el primer momento, cumplió con un papel que se parecía mucho al de un mediador. Valeria, por su parte, pasó por fases. A veces evitaba la cocina. Otras se encontraba a sí misma trayendo una compota hecha a mano para el niño. No era la bondad de las películas, era la lenta domesticación del enojo. La prensa, que no había dejado de buscar imágenes, se vio ante una paradoja ética. La evidencia científica obligaba a respetar la intimidad. Hubo exclusiones de cámaras en las inmediaciones y la familia, a través de sus abogados, acordó límites. La periodista, que había sido pieza clave en destapar la complejidad del caso, insistió en no publicar fotos del niño. Prefirió dedicar su espacio a contar la historia humana, la de los procesos que permiten, a veces, que la verdad emerja. Su trabajo recibió críticas y elogios. Para ella el premio era otro: la posibilidad de que la ley actuase y que el sistema hospitalario revisara sus protocolos. En paralelo, la vida cotidiana fue tejiendo su propia reparación a través de cosas pequeñas. Margarita y Sofía, con paciencia de artesanas, diseñaron una rutina que era, ante todo, una promesa de presencia. Las mañanas empezaban con el olor del café y con canciones que Sofía había recuperado de su infancia. Tarareaba una nana cuya letra improvisaba según las circunstancias. La canción, con sus versos simples, decía algo así como: «Duérmete aquí, mi niño del viento, que el mundo está grande, pero aquí hay aliento». La letra no fue más que eso, pero en el barrio la nana corrió como agua por tuberías, y algunos vecinos empezaron a reconocer en la voz de Sofía la materialidad de la constancia.
La comunidad jugó un papel que en los días de ruido mediático resultó fundamental. Una vecina trajo lechuga recién cortada, otra ofreció ocuparse de las coladas. La directora de la guardería local telefonió a la casa y propuso que el niño tuviese plaza sin coste hasta que la situación se estabilizara. Esas intervenciones no resolvían las heridas profundas, pero sí generaban un paisaje nuevo, menos distancia entre el público y la intimidad. La maternidad en ese paisaje se comprendió como un tejido de obligaciones compartidas, mientras Julián vivía su propio descenso. La presión pública y el escrutinio interno le llevaron a una confesión que no buscaba eximirle de culpa, sino mostrar la fragilidad de las decisiones humanas en contextos de necesidad. En una radio local, en una tarde lluviosa, grabó una entrevista en la que dijo: «Fallé, permití que lo que no debía pasar pasara. No fue un acto de maldad explícita, sino de cálculo. Me dejé llevar por la promesa de una solución, y ahora no sé cómo recomponer lo que he roto». Sus palabras no borraron lo sucedido, pero ayudaron a que la historia se entendiera como un conjunto de decisiones complejas y no como la caricatura del villano. El proceso continuó con vistas a un juicio que mediaría en la custodia y en las responsabilidades administrativas del hospital. Los informes técnicos se presentaron con calma: correos electrónicos, turnos de enfermería, registros de control. En la sala de vistas, el público era reducido y la tensión contenida. La jueza escuchó testimonios, entre ellos el de Clara, que con voz temblorosa explicó por qué decidió hablar, el de la periodista, que narró su proceso de verificación y la ética que la guió, el de Julián, que asumió parte de su responsabilidad. El abogado de Fernando intentó matizar, presentar atenuantes, hablar de la intención de reparación. La magistrada, en su resolución provisional, hizo hincapié en la necesidad de medidas que protegieran al niño y fomentaran la reconstrucción. Los 6 meses de custodia compartida fueron en sí una escuela de paciencia. Hubo días de avance y días en los que las heridas parecían de veras de nuevo su peso. Una tarde, en la cocina, Sofía encontró a Valeria sola con el niño en brazos, meciéndolo como quien aprende un idioma nuevo. El silencio entre ellas no fue incómodo, fue el reconocimiento de una cosa que había superado cualquier pretensión: la vulnerabilidad de las manos cuando se entregan al cuidado. «Lo siento», dijo Valeria sin grandes teatralidades. «No sabía». Sofía aceptó la disculpa con una serenidad que no era resignación, sino una forma de elegir. No todo debía resolverse con el juicio, algunas cosas necesitaban tiempo. En la ciudad, la historia dejó huellas. El hospital instauró nuevas medidas de control en neonatología: 2 pulseras, un doble control, firma digitalizada. Las autoridades realizaron cursos para enfermeros sobre protocolos de identificación. La periodista escribió un reportaje largo que no solo detallaba el caso, sino que proponía cambios y celebraba con prudencia las medidas adoptadas. La opinión pública, que primero fue ruido, se transformó en una conversación más reflexiva sobre la vulnerabilidad de quienes depositan su confianza en instituciones. El epílogo emocional que el caso pidió tampoco fue inmediato. Hubo encuentros terapéuticos, sesiones con psicólogas infantiles que ayudaron al niño a integrar distintos rostros en su vida sin que esto se volviera una culpa. La directora de la guardería organizó un proyecto llamado Mi casa, mis manos, en el que los niños dibujaban a las personas que les cuidaban y aprendían a decir gracias de distinta manera. La música, que había sido hilo desde el principio, volvió a tomar protagonismo. La cantante que años atrás había sido dada en adopción, esa figura que conectaba historias de maternidad y pérdida, era un puente. Decidió participar en un concierto benéfico para la guardería. Su historia, entrelazada con la de otros, ofreció un ejemplo de cómo la reparación no se hace solo en tribunales, sino en plazas y teatros. El concierto fue modesto pero sincero. La cantante, con la voz gastada por viajes y por la vida, cantó una canción que hablaba de manos que sostienen. Si tus manos tiemblan, yo me siento a tu lado. Si tu cuna está vacía, traigo pan y canto.
Sus letras no fueron simple consuelo, eran un recuerdo de que la comunidad puede ser un lugar de reparación. La plaza estaba llena de vecinos, de periodistas locales y de algunos profesionales que habían seguido el caso desde lejos. Entre el público había caras conocidas, la directora de la guardería, Clara con su chal reciclado que ahora se veía más firme, Margarita tejiendo en una esquina. La música no solucionó nada, pero creó un espacio para que la alegría y la tristeza convivieran sin competir por la atención. La vida doméstica, para Sofía, se convirtió en la prueba última. Compartir el cuidado del niño con la familia exigió un equilibrio delicado, normas, horarios, explicaciones. Algunos días le dolía recordar que una foto hubiera sido capaz de desencadenar todo eso. Otros, el peso se transformaba en una especie de responsabilidad agradecida. Que el niño tuviera médicos que le atendieran, que tuviera su nombre, que pudiera disfrutar de historias sin la sombra de un rumor constante. En su libreta, aquella que había abierto en la primera parte, escribió nuevas entradas. Una de ellas decía: «Hoy le hice una tortilla que no quedó bien». Se rió y la casa pareció otra. Quizá eso es todo, reparar con errores. Las páginas guardaron, como siempre, lo íntimo que no debía salir a la calle. La relación entre Sofía y Diego, que había comenzado como algo frágil y casi secreto, fue madurando en la medida en que ambos practicaron actos de confianza. No fue una historia de amor súbita, fue la suma de silencios compartidos, de manos que cierran la puerta cuando el mundo afuera era agresivo, de miradas que se entienden sin hablar. En un día templado, con un grupo reducido de vecinos y la bendición de quienes habían sido testigos del proceso, Diego y Sofía se casaron. La ceremonia fue sencilla, una tarde en la iglesia del barrio, unas flores prestadas y canciones que hablaban de perseverancia. No hubo gran banquete, no hicieron gala de riqueza. Lo que sí hubo fue la presencia de madres que habían conocido la pérdida, de hombres que aprendieron a escuchar, y una sensación de que el matrimonio no era un final, sino una manera de afianzarse. El bautizo de la niña, el momento que muchos habían imaginado como una escena televisiva, fue íntimo, lleno de agua y de manos. La familia que antes la había criado estuvo presente, no como un grupo derrotado, sino como un actor en proceso de aprendizaje. Valeria llevó flores. Fernando, con un gesto que parecía buscar absolución, donó a la guardería un fondo para materiales educativos y no pronunció discursos. Julián no asistió, prefirió sostener su expiación en silencio. La cantante, que hacía de puente simbólico, cantó una nana mientras la pequeña abría los ojos como si ya supiera que el mundo es grande, pero puede sostenerse. Los meses que siguieron al veredicto provisional fueron una escuela de pequeñas reparaciones. En la mañana, Sofía llevaba al niño a la guardería. En las tardes, lo recogía y le leía una historia que casi siempre era la misma, el cuento de una mujer que aprende a construir una casa con lo que encuentra. Los vecinos se organizaron para turnarse en llevarlo a clases cuando alguien tenía una gestión. La maestra, que había visto casos de todo tipo, preparó actividades que celebraban la diversidad de núcleos familiares. La infancia del menor, aunque marcada por la exposición, se volvió también un paisaje donde aprender a integrarse sin estigmas. La historia, en su repliegue final, no ofreció una felicidad culminante. No había lugar para ese tipo de cierre. Lo que sí ofreció fue una transformación, la comprensión de que la maternidad se sostiene con manos dispuestas y con rutinas que enseñan el respeto. La protección legal había abierto una puerta, la comunidad, la música y los actos cotidianos habían comenzado a sellarla con hilos sólidos. En años posteriores, la ciudad recordó el caso no como un espectáculo, sino como un examen de su compasión. El hospital reconoció la falla y cambió procedimientos. Algunos empleados fueron sancionados, otros reevaluados. La periodista recibió un premio por su trabajo ético, un reconocimiento discreto, y dedicó la placa a las madres que cuidan en la sombra. Clara siguió en su trabajo, pero ahora con protocolos más rígidos y con la certeza de que su voz contó. Julián, después de un proceso administrativo y de algunas sesiones de reparación simbólica, dejó la clínica.
Fernando, en su círculo, procuró cambiar su relación con el poder. El proceso había hecho mella en la coraza que la tenía como shield. Valeria y Diego criaron al niño con una mezcla de amor y conciencia, enseñándole que las manos son un contrato moral con el otro. Hubo un día, años más tarde, en que la niña, ya con un nombre que combinaba el pasado y la esperanza, escuchó a su madre cantar la nana que, desde siempre, había sido su canción de cuna. La casa, en aquella noche, no tenía cámaras, no tenía titulares, solo ventanas abiertas y la respiración acompasada de los que duermen. Sofía, con el rostro entero en la luz amarilla, pensó en todos los huecos que había tenido que coser con paciencia. Una pérdida que dolía, una foto que le expuso, una lucha que enseñó cómo el amor se mezcla con la ley y con la comunidad. No había santo ni certidumbre, había en cambio una trama de hechos que confirmaba algo sencillo y extraordinario. La infancia se cuida con actos, no con juramentos. El cierre del caso no fue un título rotundo en el periódico, fue la normalidad que vuelve con un pulso diferente, la aceptación de que las heridas quedan, pero no definen la totalidad de una vida. Esa normalidad se mostró en cosas pequeñas: la maestra que coloca una flor en el estuche del niño, la vecina que corta una tarta y la trae sin anuncio, el músico joven que compone un tema inspirado en la historia y que lo regala a la escuela. La música siguió siendo el hilo que ataba los pedazos. En un concierto benéfico, la cantante adoptada subió a un escenario sencillo y cantó una canción nueva que hablaba, en versos, de madres que aprenden a sostener. Su público, la guardería, la familia, la vecindad, aplaudieron en silencio, conscientes de que el gesto no reparaba el pasado, pero sí nutría el presente. En la última escena, la que cierra y no clausura, aparece una habitación a media luz, un piano en una esquina, una nana en los labios de quien cuida y la figura de Sofía mirando al niño dormido. Afuera la ciudad se mueve como siempre, con sus juicios y sus olvidos. Adentro, la respiración acompasada es la promesa de una continuidad. Cuando el niño se despierta y abre los ojos, Sofía lo toma en brazos y le ofrece el pecho, no como una reivindicación pública, sino como la respuesta íntima que necesita un ser humano. Es un gesto cotidiano, pero en ese gesto caben todas las reparaciones que las leyes, la prensa o los discursos no logran dar por sí solos. Una infancia rota, un pasado oscuro, y un final que nadie esperaba. No fue un final espectacular, sino una reparación hecha a medias por institutos y tribunales, y completada, sobre todo, por manos. Comparte si crees que las manos que cuidan merecen ser defendidas.